inicia el momento es Esperanza Gómez. Para los que no saben, es una actriz de películas para adultos, una mujer muy famosa, ahora hoy en día es una gran empresaria, vive en Estados Unidos, entre Estados Unidos y Colombia. Pues resulta que salió por todas las redes cuando ella dice que un ministro le pagó más de 10.000 millones de pesos, pero ella no quiso aceptarlo. A pesar de todo, tiene mucha dignidad y eso es de admirar. ¿Por qué tiene la dignidad? Porque ese ministro, esa plata era de ustedes, sí, de ustedes los colombianos, como los marranean, es para que se den cuenta. Y ustedes dirán, ¿de qué partido? ¿De quién es? Pues ella no dijo nada y aquí les traigo un video para que no lo pierdan. Había ofrecido 10.000 millones de pesos a Esperanza Gómez para que estuviera con él. Una cifra bastante grande, ¿no? Muchos ceros a la derecha, una cifra realmente alarmante, pero lo gravoso del tema es, más allá del número de la cifra, es que sería un ministro, y digo la propia Esperanza Gómez, ese dinero no viene del salario del ministro. El ministro no gana tanto dinero y no debe tener tanto dinero ahorrado para poder pagar esa cifra a cualquier persona con el objetivo de que esté con Esperanza Gómez en este caso. O sea, es bastante llamativo. Y la propia Esperanza, si me lo permiten, de una manera bastante importante, que hay que resaltar, dijo, no, yo no voy a aceptar esa propuesta porque el dinero que usted me está ofreciendo no es suyo. Esa plata seguramente es del dinero de los impuestos de los colombianos, es dinero que se podría estar utilizando e invirtiendo en algo del país, ¿no? En algún objeto, una cosa social, y usted lo está utilizando para pagarme a mí con el objetivo de que yo esté con usted. Algo realmente reprochable y que Esperanza Gómez lo resalta, le responde de esa manera al ministro. Y pues bueno, con todo esto empezaron, reitero, las bodegas uribistas, algunos medios de comunicación a decir o a insinuar que esto había sucedido en el gobierno de Gustavo Petro. Pues amigos, la sorpresa es que no sucedió en el gobierno de Gustavo Petro o que no fue un ministro de Gustavo Petro. Por ahí había algunos youtubers de extrema derecha, ¿no? Fue el gobierno por hecho que sí, que fue en el gobierno de Gustavo Petro, cuando la propia Esperanza Gómez dijo, no, fue en el gobierno de Iván Duque, y pues los youtubers uribistas salieron a decir, no, es que le pagaron a Esperanza Gómez para que hiciera esto. Son patéticos, amigos, son realmente patéticos. Ah, sí, porque salió por todas las redes diciendo que era el gobierno de Gustavo Petro, cuando Esperanza Gómez los desmintió para que se den cuenta las bodegas. ¿Qué son bodegas? Bodegas pagas que salen a hablar mentiras diciendo que Gustavo Petro esto y lo otro. Pues miren la mentira tan grande diciendo que era el gobierno de Petro. Por irme a la cámara con un personaje, no voy a decir el nombre, sí, pues, es el ministro de algo en Colombia, y ante los medios públicos son de ese tipo de personas que constantemente están atacando la prostitución, la pornografía, etcétera, y son los que más dinero ofrecen, como te decía anteriormente, para irse a la cama con hombres. Dije yo, qué bonito es negociar con los presupuestos que se roban de todos los colombianos que pagamos impuestos. Entonces esa plata no es suya, esa plata con la que usted se quiere acostar conmigo es plata del pueblo colombiano, no es suya. ¿Y qué te respondió el señor? No me volvió a responder, me bloqueó. Es para que se den cuenta toda Colombia cómo cogen la plata de ustedes del uribismo. Así que el gobierno que hizo esto fue el gobierno uribista, pero ahí sí no salen las redes escandalizadas. Pensaron que le iban a tirar a Gustavo Petro esto. Pero es que ningún ministro gana tanto para ofrecerle a cualquier persona 10.000 millones de pesos claro, por cualquier cosa. Plata, o sea, no le cabe con su sueldo, no es capaz de acumular esta cifra para pagarle a esta persona, a cualquier persona, para que haga X o Y cosa. No le cabe en la cabeza a nadie que esto pueda suceder. Y por eso les traigo una entrevista también donde Vicky Dávila trata de culpar a Gustavo Petro. Es que los medios a todos culpando a este señor. Pues realmente lo que ha hecho Esperanza Gómez es mentir, ¿no? Que no vengan a decir nadie que Esperanza Gómez es antipetrista, porque fue bien clara a la hora de votar. Votó por Petro porque también come el cuento del cambio. Hoy hace esta denuncia que deja en evidencia el robo a manos llenas del erario que hace esta gente incompetente. Lo dicen los uribistas, o por lo menos las bodegas uribistas, porque no sabemos si estas personas son reales o qué sucede con ellas, pero bueno, indignados, ¿no? Dicen, no, es que cómo así que se quieren robar el erario a manos llenas para gastarse en este tipo de actos. Es increíble, ¿no? Acusando al gobierno de Gustavo Petro de hacerlo, a algún funcionario del gobierno de Gustavo Petro. Cuando se reveló que era el gobierno de Iván Duque, calladitos, ahí sí no volvieron a decir nada. Hay otras... Ahí sí se callaron, sí, ok, sí no salieron a hacer revuelo por ningún lado cuando lo desmienten. Así ha sido siempre. Han cogido la plata de los colombianos para malgastarla, lo que sea. Contactan a Esperanza Gómez y le preguntan, oiga, ¿en qué gobierno sucedió esa denuncia tan grave que usted está haciendo? Pues responde Esperanza Gómez que no fue un ministro del gobierno actual. Es decir, no fue un gobierno de Gustavo Petro. Curioso. Y entonces, ¿ministro de qué gobierno? ¿Ministro de qué gobierno? Ante el revuelo que generó la afirmación de Esperanza Gómez, empiezan a indagarle, a preguntarle. Y ella dice, no ha sido ningún ministro del gobierno actual. No lo especifiqué en la entrevista. En la entrevista usted lo pueden encontrar en el portal de La Red Viral. No lo dije, no dije nombres de las personas. Absolutamente nada, simple dije que había recibido una oferta a Gómez. La también diseñadora dijo que es completamente falso que yo dije que fue alguien del gobierno de Petro. Hay que decirle a las bodegas uribistas que tienen que esforzarse un poquito más, ¿no? Ellos dicen, fue en el gobierno de Gustavo Petro. Esperanza Gómez dice, yo en ningún momento dije que fue en el gobierno de Gustavo Petro. Curioso, entonces, ¿en qué gobierno fue? De hecho, aprovecho para afirmar que lo están utilizando, que esto lo están utilizando simplemente para afectar a Gustavo Petro, como es constante, ¿no? Por parte de las bodegas uribistas y como es constante por parte de varios medios de comunicación tradicionales. La oposición está buscando cualquier pretexto, cualquier mentira para hacerle daño al gobierno actual, y así ha sido toda la vida. Y por eso vamos a ver una entrevista donde Vicky Dávila le quiere decir que es todo culpa de Gustavo Petro. Acuerda, esa entrevista es ya de hace ratico cuando el dólar estaba muy caro, que le echaron la culpa a Petro como si él tuviera la culpa de lo que pasó en Ucrania y Rusia, porque desde ahí comenzó todo. Digo que es sucia, trampera, manipuladora, mentirosa, y al público le venden puras mentiras para manejarlo como marionetas, porque eso precisamente es lo que los gobiernos quieren, tener un pueblo ignorante, estúpido, al cual manejan como marionetas. Por ahí se está diciendo, ¿no? Ya por parte de otros medios, que pues esto pudo haber ocurrido en el gobierno anterior, ¿no? Pero lo que hay que advertir es, no sucedió en este gobierno, por lo menos Esperanza Gómez sabe cómo funciona y dice todo lo que quieren utilizar para dañar al actual gobierno.
Y eso es muy cierto, todo lo utilizan en contra del gobierno. ¿Cómo dañar la situación cuando tienen que informar con la verdad? O sea, si hubiera sido el gobierno de Petro, pues se dice, el gobierno de Petro fue y ahí donde la gente tiene que comenzar a opinar, pero no fue en el gobierno de Petro, fue en el gobierno uribista. Ella lo dijo, lo aclaró a todo el mundo. Pero aquí nos vamos a dar cuenta en la entrevista que le hace Vicky a Esperanza Gómez. Lo que ha pasado con la primera línea, ¿no? Ya hay gente condenada. En ese paro, pues de 20 pesos lo subieron a 60 pesos. El rico tenía para ir a comprar un solo huevo en 60 pesos, pero el pobre no tenía la capacidad económica para ir a comprar ese huevo ya en un precio elevado. Entonces yo les dije a los de la primera línea, está bien que sigan protestando, está bien, no sé. Por eso todos presten atención a lo que dice Esperanza Gómez, porque es una mujer muy inteligente. De diferentes sucesos y les están censurando estos canales por dar las noticias tal cual realmente pasan y no mostrar una noticia de pronto sesgada o conveniente para cierto sector económico de X. O sea, nosotros que somos que decimos la verdad, pero censuran nuestras plataformas para que no hablemos, que todo sea lo que ellos dicen. Todos estos medios de comunicación, Caracol, RCN. Es que el actual gobierno ha propuesto indultarlos. Hay unos que ya están condenados por delitos muy graves. Eso es falso, ¿no? Recordemos que hasta el momento solo hay uno, ¿no? Eso es falso lo que ya está diciendo. Como la tortura. ¿Cómo le parece eso? Pues no sé, Vicky, eso siempre tiene que quedar en las manos de la justicia. Es un juez el que termina a la larga decidiendo dependiendo las pruebas, porque dentro de la primera línea hubo gente buena, con buenas intenciones, pero también filtraron gente mala con malas intenciones. Entonces, el que fue bueno y no, literal, no hizo nada arbitrario en contra de las normas y de la ley, pues yo creo que debe ser revisado el caso. Claro que sí, porque hay muchos jovencitos que son médicos, abogados, ingenieros, personas que estaban allí protestando por todo lo que hacía Duque, pues los encerró, porque no les importó que eran inocentes. La verdad, Vicky, siento que muchas de las cosas que el nuevo presidente de Colombia propuso y mostró, las ha hecho efectivas dentro de la medida, porque por más presidente que sea, el presidente pues no tiene el poder absoluto, porque siempre tiene que entrar en un consenso con el Congreso, y a la larga son los congresistas quienes deciden si le aceptan o no determinado proceso al presidente. Pero yo siento que es un buen cambio experimentar el otro lado, porque durante muchos años hemos sido gobernados por la misma línea, por la misma corriente política. Vamos a ver qué pasa. O sea, no estoy diciendo que sea la perfección, la excelencia, pero de pronto ver un cambio, y sobre todo hoy en día con los problemas que tiene global el mundo, del clima, del medio ambiente, de la naturaleza, de generar, o sea, otro tipo de economía. Colombia es un país demasiado rico en climas donde podemos producir cantidad de, o sea, somos tan privilegiados y los colombianos no sabemos el tesoro de país que tenemos y la fortuna de haber nacido en un país con estas características en las cuales 12 meses al año podemos producir comida. Colombia debería ser una potencia mundial, como lo dice el señor Petro, produciendo comida. Podemos venderle al mundo comida. Entonces, ¿por qué tratar de hacer otras economías vecinas? Yo nací en una finca y mi padre siempre se dedicó a la agricultura. O sea, yo conozco lo que es el campo, lo que es la labor del campo, lo dura que es y lo desprotegido que está el campesino por las normas colombianas, por la ley colombiana, donde no existe un apoyo. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, el campesino es un eje fundamental para el desarrollo del país, y el país protege y ayuda a que el campesino tenga todas las herramientas para producir suficiente comida para su población. ¿Por qué no hacemos lo mismo nosotros en Colombia? Bajarle los impuestos, bajarle las tasas para que la gente y el campesino pueda cultivar, para que puedan darle alimento a las ciudades, porque las ciudades no podríamos existir si no tenemos ese campesino que trabaja la tierra con amor. Somos muy desagradecidos y normalmente menospreciamos al campesino tratándolo de ignorante, sabiendo que es el que llena la despensa de la comida, de comida en nuestras casas. Deberíamos valorar más la mano de obra del campesino, porque sin el campesino que produce comida, los seres humanos sin comida no sobrevivimos. Podemos sobrevivir como 2 meses o algo así, tengo entendido. Pero es para que todos los colombianos se den cuenta de lo que les he dicho yo a ustedes. En Colombia el uribismo nunca le importó al campesino, a los indígenas ni nada. Antes, al contrario, los ultrajan, al parecer los desechan. Hay algunos empresarios con temores frente al gobierno y demás, algunas empresas pues, que han decidido recortar, invertir, unirse. ¿Usted como empresaria le da la nota de confianza al gobierno Petro? Por supuesto que sí, o sea, yo sigo creando empresa en Colombia y me parece que las personas que tienen más capacidad económica o tenemos más capacidad económica siempre debemos pagar más impuestos, porque los impuestos de la gente más rica subsidia al pueblo, el que tiene menos recursos. Entonces yo creo que sí hay que seguir para adelante, hay que tratar de tener fe y de ver que de pronto puede existir la posibilidad de un cambio. O sea, uno nunca sabe, peor diligencia, como dicen por ahí, es la que no se hace. Y eso es muy cierto, los ricos no quieren pagar impuestos, por eso quieren volver al uribismo, para volver a coger a los colombianos, esclavizarlos para que gasten la plata ofreciendo una millonada a ella, pero ella lo aceptó. Pero la culpa no es de la presidencia, del nuevo gobierno. La culpa la tiene la guerra y los sucesos que están ocurriendo en el mundo. ¿Qué culpa tiene el presidente de la guerra entre Ucrania y Rusia? Él no tiene la culpa. Eso fue lo que disparó los precios. ¿Qué culpa tiene el presidente de Colombia, que en ese momento no era presidente, era candidato, cuando pasa el COVID y debido al COVID también se incrementan los precios de absolutamente todo? O sea, la culpa también la tuvo el señor Petro. Yo creo que no. O sea, uno también tiene que saber ser como equitativo y ser transparente en sus opiniones. Está bien, pero la culpa del precio del dólar no la tiene el presidente, es una economía mundial. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ridículo. Escuchen yo todo. aquí en donde vivo se pagan, o sea, aquí hay apartamentos, el más barato cuesta $3,500, una sola habitación en este edificio. 15 palos. Resulta que yo pagaba de arriendo en este edificio, porque yo no soy 15 millones. propietaria de mi apartamento en Estados Unidos, yo pagaba $5,400 de arriendo mensuales y de repente me lo subieron a $7,400 mensuales de arriendo. ¿La culpa la tiene el presidente o la culpa la tiene Petro de la subida del precio del dólar en Estados Unidos? No, es la economía mundial debido a todo lo que está pasando a través de esta guerra entre este par de países. Grande. Usted me decía que a usted le ha favorecido el tema de la subida. le cambió el tema. Y le cambia el tema.
Se lo cambió porque realmente Gustavo Petro no manda en Estados Unidos, allá subieron todos los precios. Entonces, como dice ella, es culpa de Gustavo Petro. Todo lo que pasa en Colombia, pues al parecer los medios lo culpan para que la gente le coja bronca y fastidio. Así que ustedes, ¿qué opinan?